Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulan Adonai, que la paz del eterno Elohim, que mora en la eternidad, sea con todos y todas en este glorioso y hermoso día que el Eterno nos regala para bendecir sus vidas a través de la televisión y a través de la radio. Gracias al Altísimo por su grandísima misericordia, por su pacto y por su fidelidad, estamos llegando a más hogares por las puertas abiertas de otro canal de televisión, Megavisión, independientemente de Teleunión, y también por las ondas hercianas de una emisora que traspasa las fronteras, es la Super 103 FM. Todo ello no ha sido logros humanos, no ha sido logro de carne y sangre, sino el logro del Elohim de los cielos. Ciertamente, cada día más podemos llegar a los hogares en los diferentes litorales de la geografía nacional y traspasando las fronteras de los océanos, de los mares, entonces a través de la internet. Ciertamente varios hermanos y hermanas nos dan seguimiento y eso a nosotros nos produce un grandísimo gozo, porque ciertamente este programa ha salido al aire, como todos los que desde el principio le han estado dando seguimiento, con la única finalidad, y así lo ha visto usted, de que toda la gloria la reciba el Elohim de los cielos, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Yeshua HaMashiach, nuestro amado Redentor y Salvador. Así que, nueva vez, con mucho gozo, con mucho placer, les damos la más formal, cordial y amorosa bienvenida a este su programa, La Verdad de Elohim. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este programa en este día. Seguiremos tratando un tema que ha bendecido a muchas vidas. Me han escrito muchos hermanos y hermanas estableciendo precisamente que la confusión o la falta de fe que había con relación a la manifestación de los dones apostólicos y de los dones proféticos, que muchas iglesias, como hemos estado hablando, tenían esos ministerios aletargados, anquilosados, callados, detenidos, y como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está trayendo a la luz la verdad de Elohim, entonces la verdad nos hace libres y la verdad no puede ser detenida por las tinieblas. Así que reiteramos la más cordial y formal bienvenida a la verdad de Elohim en este tema: ¿existe la profecía y el apostolado en el nuevo pacto? Vamos a seguir desarrollando este tema en este día con la guianza y dirección del Ruach HaKodesh para la gloria y la honra del Abba y bendición de su vida. Así que damos la más cordial y formal bienvenida también a nuestro muy amado hijo Isaac Mercado, quien es coanfitrión de este su programa. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias, pastor. Toda gloria sea al Elohim que habita la eternidad. Amén. Él es el que nos ha dado esta bendición y este privilegio de poder ser portavoces de su palabra, portadores de su verdad. Este es el programa La Verdad de Elohim, y siempre decimos, este programa tiene como comisión el traer luz, el traer libertad espiritual. Amén. ¿Por qué hablamos de libertad espiritual? Porque la misma palabra establece que y conoceréis la verdad y ella os hará libres. Lo único que puede hacer libre al corazón humano de la mentira y del engaño es cuando la verdad es dada a conocer. Así es. Y es con esa finalidad que el Señor ha levantado este programa en este tiempo. Bendecimos a todos los que nos dan seguimiento, los que también nos sintonizan por primera ocasión, les damos la bienvenida. Amén. Diciéndole que si disponen sus corazones, serán bendecidos. Y esa garantía la hacemos no confiando en nuestras humanas capacidades, sino en la palabra del Dios vivo, que es sobre la que está cimentada y fundamentada este programa. En esta ocasión, como decía el pastor, vamos a continuar con un tema que es sumamente importante
porque de la comprensión de ese tema, que es el apostolado y la profecía en el nuevo pacto, depende en gran medida que la iglesia se levante y salga del estado de estancamiento en el que ha estado sumida durante mucho tiempo, durante muchos años y centurias. Así que les invitamos a que una vez más permanezcan con nosotros para ser bendecidos y transformados por la palabra del Dios de los cielos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Glorificamos al Elohim de los cielos. Y ciertamente tenemos un gozo indescriptible, el gozo inefable que produce el Ruach HaKodesh cuando tenemos la convicción de que estamos siendo guiados y dirigidos por Él, por el Ruach de Elohim. Y ese gozo lo produce el saber que hay tantas vidas que ciertamente están siendo alcanzadas por el poderoso evangelio de Yeshua HaMashiach, por la justicia, aleluya, de ese cordero inmolado que vertió su sangre preciosa para darnos libertad, hacernos libres, como hoy gozamos de la libertad, porque como todos sabemos, estamos presos, estamos en tinieblas, estamos en mazmorras, estamos definitivamente confinados en lugares oscuros de tinieblas, de densas tinieblas. Si usted no lo sabía, es bueno que usted lo sepa, porque todos fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio Santo. Y cuando tenemos la convicción de que estamos siendo guiados y dirigidos por el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, nos da testimonio, Él da testimonio a nuestro espíritu de que ciertamente somos hijos de Elohim y que Él nos dirige. ¿Cómo tenemos la convicción de que somos dirigidos por el Ruach de Elohim? Ciertamente, mi amado y mi amada, es bueno hacer un paréntesis antes de leer la palabra y de entrar de lleno en este tema, el apostolado y la profecía en el nuevo pacto, ¿existe o no? Antes de ello, es bueno que entendamos algo que es fundamental. Y nosotros siempre recalcamos en ese punto, porque es determinante que podamos entender quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Todos decimos, a todas las personas que usted le pregunta, si es hijo de Dios o no, le va a decir, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. El Eterno ha hecho hincapié en mi corazón para que nosotros establezcamos la diferencia en quién realmente es hijo de Elohim, es hijo de Dios, y quién no es hijo de Dios. Eso es determinante, porque usted puede morir, y eso es lo lamentable, creyendo que ciertamente usted es un hijo o una hija de Dios. Y lamentablemente no ser así. ¿Por qué? Porque el papel del enemigo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, Señor lo reprenda, no es otro que tratar de que usted viva en engaño y viva creyendo que realmente usted es un hijo o una hija de Dios. Porque mientras usted crea eso, no siendo real o no siendo verdad, definitivamente usted tiene un solo destino. Y ese destino es ir a acompañarlo a Él, que no tiene solución, que no tiene salida, porque hay una sentencia que no tiene efecto retroactivo. Hay una sentencia que no hay forma ni manera de que pueda realmente ser invalidada para el enemigo y para los ángeles que lo acompañaron a Él en su rebelión, conjuntamente con Él. Se desviaron de la verdad de Dios, de servirle al Dios verdadero, y entonces el enemigo quiere que tú vayas con Él a ese lugar de tormento eterno que es el lago de fuego. Primeramente el infierno y después el lago de fuego, a la luz de la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios o no? Lo primero, mi amado y mi amada, es que para tú ser hijo de Dios, tú tienes que haber recibido la vida que está escondida en el Padre, nos ha sido revelada a través del Hijo, a través de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías enviado como cordero inmolado. El Padre le preparó cuerpo, porque el Padre se había cansado de lo que precisamente por un tiempo expiaba el pecado, que era la sangre. El sacerdote que entraba anualmente, cada año entraba al lugar santísimo, no sin sangre, para expiar el pecado que tenía que ver con la carne, no con la parte del espíritu que tiene que ver con el alma. Entonces, para poder ser redimido de una vez y para siempre, tenía que ofrendarse una ofrenda, valga la redundancia, una ofrenda perfecta. Esa ofrenda perfecta tenía que ser sin defecto y tenía que ser una ofrenda
que realmente satisfaciera lo que era el deseo del Padre para poder perdonar el pecado de una vez y por siempre, por toda la eternidad. Esa ofrenda tenía que ser, reitero, de un ser sin defecto. En la humanidad no había un solo ser nacido de mujer que pudiera tener las condiciones de perfección. Entonces, por eso, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, habló al Padre: heme aquí, yo iré, envíame a mí. Entonces el Padre le preparó cuerpo a su Hijo, y el Hijo descendió, se humanó, habitó, se tabernaculizó en un cuerpo de carne, de sangre, de hueso y de tejidos, y entonces habitó en un cuerpo para poder en ese cuerpo ofrecerse Él al Padre. Y como Él es un ser santo y vivió una vida santa, una vida apartada del pecado, entonces ese ser, la sangre que tenía ese ser, era una sangre perfecta, era una sangre sin defecto, era una sangre sin mácula, la sangre del Hijo de Dios, del Cordero enviado. Entonces, cuando creemos la obra expiatoria del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, la sangre que Él vertió, la sangre que Él derramó en el madero, en la cruz del Calvario, cuando creemos esa obra en fe, confesamos a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, esa obra expiatoria, entonces nosotros somos salvos. Porque la palabra lo registra claramente en el libro de Romanos, la carta del apóstol el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, el verso 7 y siguiente: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Yeshua HaMashiach es Adonai, que Yeshua HaMashiach es el Señor, entonces tú serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ese es el misterio, pero no todo el mundo está llamado a tener fe. Es posible que cualquier persona, bendita la gloria del Eterno, pueda decir estas palabras y pueda inclusive creer que las crees. Pero es necesario tener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón verdaderamente arrepentido, y que el pecado produzca en ti contrición, que el pecado produzca en ti dolor. Y cuando ese pecado produce en ti dolor, entonces realmente tú eres una persona que está sintiendo el dolor del pecado, y el Padre va a extender su misericordia sobre ti. Por eso es necesario que cuando nos acercamos al Padre, pidamos al Padre en el nombre de Yeshua: Padre, produce en mí el dolor del pecado, produce en mí la contrición de saber lo que produce la falta de haber andado de espalda a ti, de haber andado haciendo lo que a ti no te agrada. Entonces el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, produce en tu corazón ese sentir, y tú confiesas a Yeshua HaMashiach como tu Señor y Salvador. Dice la palabra que entonces tú eres salvo, porque viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y te sella como posesión, aleluya, del Padre de las luces. Y tú eres inmediatamente traspasado de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eres traspasado. Pero ¿qué pasa? Y hago este paréntesis porque así el Ruach HaKodesh lo ha querido antes de comenzar con el tema. Porque muchas vidas, el Espíritu Santo tratando, cuando meditamos en el tema que vamos a tratar en breve, muchas vidas creen que son hijos de Dios y se dicen ser hijos de Dios y creen que realmente tienen la salvación de su alma asegurada. Mi amado y mi amada, el primer paso, bendita la gloria del Altísimo, es dar que yo te he dicho, es hacer esto que yo te he dicho. Porque no todo, por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, 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 realmente entrará en el reino de los cielos. Porque es necesario practicar la justicia del Padre. Y no es posible practicar la justicia del Padre si la justicia del Padre no está en tu corazón. Eso es imposible. ¿Y cuál es la justicia del Padre? El Cordero enviado, el Cordero inmolado, Yeshua HaMashiach, Jesús, el que murió por ti y por mí. El Padre a nadie conoce, absolutamente a nadie conoce. Dice la palabra que Él solo conoce a uno. Y por medio de ese uno, que es Yeshua su Hijo, su Ben, Yeshua su Hijo, entonces Él conoce a los demás. Por eso, cuando recibimos a Yeshua, somos el cuerpo de Él. El cuerpo de Yeshua. Para poder ser aceptos ante el Padre, tenemos que ser
parte de Él. Y para poder llegar a Él, al Padre, tenemos que hacerlo por medio del Hijo. Entonces, ¿cuántas personas están engañados? Me decía Ruach Kadosh, tienen su propio santo, le piden a ese santo y creen que realmente el Padre le está escuchando, porque incluso lo bautizaron con el nombre de un santo, porque antes se buscaban los nombres conforme a un almanaque, y cada almanaque de eso, cada día del año, el engaño tan terrible del enemigo, aleluya, era que cada persona era bautizada conforme al día en que nacía en ese almanaque, y se le establecía el nombre de ese supuesto santo. Eso lo hacía lo hacía la iglesia tradicional. Eso ha ido mermando un poco en este tiempo. Y esa persona realmente su vida se la dedica a ese santo, y todo lo que pide al Padre lo pide a través de ese supuesto santo. Y para ser santo, mi amado y mi amada, es necesario que tengamos una vida en justicia. Y la vida en justicia, reitero, solamente se puede alcanzar a través de Yeshua HaMashiach. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es a través del Hijo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre. Jesucristo, hombre. Hacemos una primera pausa, no se nos despegue, volvemos de nuevo, que su vida seguirá siendo bendecida. Amén. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para mueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrella Sadalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema.
amados y amadas hermanos y hermanas, por seguir con nosotros en este su programa La Verdad de Elohim. Y gracias también a nuestros amados, ¿por qué no?, amigos y amigas que fielmente le están dando seguimiento a este programa. Gracias a todas las personas que me escriben pidiendo la dirección de la iglesia. Le hemos dicho a varios hermanos y hermanas que nos escriben desde donde producimos el programa, Santiago de los Caballeros, que muy pronto vamos a tener realmente una iglesia con la ayuda del Altísimo en la ciudad de Santiago. Tenemos la promesa del Altísimo y así sabemos que ha de ser. Mientras tanto, sigan orando por esa causa, ¿verdad?, por ese propósito, hasta que realmente el Eterno sea glorificado con ese propósito. Pero, mientras tanto, en los anuncios, usted va a ver las diferentes quejilot, las diferentes iglesias que tenemos, ¿verdad?, en La Vega hay dos en la provincia, no en el municipio, en la provincia, Caimito, en Los Peladeros y en Gaspar Hernández, en Montecristi, y ahora con la ayuda del Altísimo vamos a abrir una en Limón del Yuna, Barraquito, y también obviamente para los que están en Norteamérica, los Estados Unidos, hay una iglesia también en Connecticut. Vamos a seguir entonces con su programa La Verdad de Elohim, tratando hoy el tema de ¿existe el apostolado y la profecía en el nuevo pacto? Hicimos una introducción, ¿verdad?, porque el Eterno así quería esclarecer de que para ser hijos de Dios, para ser hija de Dios, no es simplemente decirlo o decirla o usted ir de manera religiosa, asistir a una iglesia, sino que hay que dar el paso de la confesión y la aceptación de Yeshua en su corazón como su Señor y Salvador. Ese es el arrepentimiento. Entonces después viene la conversión. La palabra dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Altísimo tiempos de refrigerio. Primeramente hay un arrepentimiento que tiene que hacerse de corazón, y entonces después tiene que haber una conversión. La conversión es pasar del estado primitivo, el estado de maldad en el cual vivía, a un estado de santidad, de pureza y de integridad. Ningún hombre, por esfuerzo humano, por más que quiera cambiar o ser transformado, cambiar su conducta, puede hacerlo por X tiempo, pero realmente no puede cambiar sus malos hábitos y sus malas costumbres, porque nadie puede contra el pecado. Ningún ser humano puede contener las bajas pasiones y los deseos que realmente batallan contra el alma, si no es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, que viene a tu alma y Él toma el control si tú le das el control de tu alma, el Espíritu Santo de Dios. Pero primeramente hay que hacer la confesión, la aceptación de Yeshua para que ocurran estas dos cosas: arrepentimiento primero y conversión después. Así que sí, ahora sí, vamos de manera formal a continuar con este tema. Vamos a pedirle a nuestro muy amado hijo Isaac que esté leyendo el libro de la carta del apóstol Shaul a los Efesios, capítulo 3, verso 1 hasta el 5, por favor. Amén, pastor. Efesios 3, del 1 al 5, dice la palabra del Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yeshua HaMashiach por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim, la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach, por el Espíritu. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el Altísimo. Y seguimos, en breve Isaac va a retomar el tema, ¿verdad? Pero seguimos en los dos programas pasados. Creo que el Ruach HaKodesh fue bastante claro lo que el Espíritu Santo habló, y de hecho así ha sido, porque las personas que me escribieron testifican de ello. Pero como prometimos hacer un programa más con respecto a este tema, que es un tema tan delicado, y yo insisto en la parte que más en lo personal a mí me preocupa como pastor, ¿verdad?
como guiador de ovejas, lo que más a mí me ha preocupado, y es la parte que tengo que destacar, es precisamente el daño que por años, y de ello ya hemos hablado, pero reitero, no me cansaré de hablar sobre ello, del daño tan terrible, tan grande, que el enemigo le ha hecho a la iglesia, precisamente por el desconocimiento de entender las escrituras en el Espíritu. Entienda bien, el desconocimiento de entender las escrituras en el Espíritu. La palabra, mi querido hermano y hermana que nos ve y nos escucha, la palabra es Espíritu. Y la palabra se discierne en el Espíritu, se entiende en el Espíritu. La palabra no es un texto, un libro cualquiera, que se escribe y porque usted tenga un coeficiente normal, de un ser humano normal, como cualquier ser humano, o un coeficiente elevado para poder interpretarla desde la perspectiva de una inteligencia mayor. Nadie absolutamente, por eso la palabra precisamente establece ella misma, que a lo débil del mundo, a lo vil y a lo despreciado del mundo, escogió Elohim para avergonzar a los sabios. Porque la palabra no es asunto de tener precisamente un nivel académico también muy elevado, de tener mucho conocimiento para poder discernir lo que el Ruach HaKodesh, lo que el Espíritu Santo, que es la misma palabra, que es el mismo Yeshua HaMashiach, quiere decir en la palabra. Porque al ser espíritu hay que discernir en el espíritu. Y precisamente en esta palabra que acaba de leer mi hijo Isaac, bendita la gloria del Altísimo, establece claro. El verso 2 dice, si es que habéis oído de la administración, hablando el apóstol Shaul, de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros. En este caso, Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso, a los gentiles, que por revelación, me fue declarado ¿qué? Me fue declarado el misterio. Misterio. Porque ciertamente la palabra está ausculta, está escondida, para que solamente los hijos del Altísimo, los que tienen el Ruach HaKodesh, puedan tener la revelación y el entendimiento de la palabra. Si no hubiese sido así, entonces el enemigo podía entender y sus instrumentos, los hijos del diablo, el Señor reprenda, sobre la faz de la tierra, podían entender la palabra de manera fácil y poder entender el plan de Dios a la perfección y detener el plan de Dios e impedir el plan de Dios. Pero precisamente, mi amado y mi amada, como el Eterno es el Elohim de la multiforme sabiduría, escondió estos misterios a fin, dice la misma palabra, de ser revelados en el último tiempo. ¿A quién le va a ser revelado estos misterios? Obviamente, mi querido hermano, mi querida hermana, amado pastor, me escribieron unos 4 o 5 pastores, uno solo discrepaba, ¿verdad? Pero nada, hablamos de que usted, hasta le di la dirección de mi oficina, que con mucho gusto también le recibimos. No es posible, le decía, no es posible entender los misterios del Altísimo si realmente el Espíritu Santo del Dios de los cielos no es que rige el corazón del hombre. Cuando el hombre quiere entender a Dios por su capacidad humana de comprensión racional, eso es lamentablemente imposible. Y eso ha sido lo que ha pasado, que muchos han querido racionalizar la palabra, o racionar más bien la palabra. Entonces, el Eterno, como es un Dios de sabiduría insondable, que nadie alcanza a entender su sabiduría, escondió estos misterios. Y los escondió precisamente, reitero, para ser revelado a sus hijos, para que el enemigo no pudiera entender estos misterios. Pero esos misterios, como le hemos dicho anteriormente, descansan sobre 5 ministerios que están establecidos precisamente en Efesios 4:11. Esos misterios descansan sobre 5 ministerios. Pero hay 2 ministerios de los cuales hemos hablado y seguimos hablando, que son los 2 ministerios fundamentales, donde descansa precisamente la revelación. Oye bien, la revelación
que le tiene que ser dada a la iglesia. Por eso Pablo decía que por revelación, él como era apóstol, le fue revelado el misterio, bendita la gloria del Altísimo. Lo cual dice, el verso 4, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach. Misterio, vuelve y repite el verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer, aleluya, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quién? ¿A quiénes les es revelado? Yo me pregunto, y esa es la cosa que yo no puedo entender, que es un asunto básico, es un asunto de lógica elemental espiritual, lógica elemental. El Eterno establece de manera clara ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en el nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto es revelado ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Ruach HaKodesh. Entonces, mi hermano, y hubo un pastor que me gocé tremendamente porque lo entendió de maravilla. Bendita la gloria del Altísimo. Se quedó la iglesia detenida cuando realmente murieron los 12 apóstoles. Murió Juan, el último. Bendita la gloria del Señor. Ya la iglesia que tiene que seguir andando en revelación y en conocimiento, y que dice la palabra que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. La gloria de esta casa tiene que ser mayor que la primera, refiriéndose a la novia de Yeshua HaMashiach. Entonces va a ser detenida la gloria del Altísimo, porque realmente la iglesia, para poder desarrollarse, y eso es lo que tú tienes que entender, para la iglesia poder crecer de manera íntegra y ser robusta espiritualmente, tiene que tener la guianza y dirección del Ruach HaKodesh a través de los apóstoles y profetas. Pero si los apóstoles y profetas dejaron de ser con la muerte de los 12, entonces la iglesia ya realmente se quedó en ese nivel. No hay forma ni manera de que pueda crecer ni pueda desarrollarse. Porque los hombres sabios, los sabiondos, en su humanidad han entendido que el apostolado y la profecía dejó de ser con Juan. Bendita la gloria del Señor. Y eso lo explicamos muy bien en el programa pasado. El tiempo pasa veloz. Y tenemos que ser justos. Y en este programa tratamos de compartir el tiempo, Isaac y yo, de manera como el Eterno nos permite. Vamos a pasarle la palabra a mi amado hijo Isaac para que él prosiga con esta parte. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Bueno, el Señor está hablando de manera extraordinaria con respecto a este tema. Amén. Y ese asunto simplemente de hacer a un lado nuestros prejuicios. Porque ese es el problema. El problema es que nos prejuiciamos con lo que entendemos, con lo que se nos ha enseñado por otros hombres. Nos han enseñado otros hombres que quizá, aunque tengan buenas intenciones, a la luz de la palabra, estaban equivocados. Y ese asunto simple y llanamente de tener, aunque sea una comprensión fundamental del mundo espiritual. Amén. Mire, a la luz de la palabra, y lo sabe todo el que conoce, reitero, aunque sea fundamentalmente el mundo espiritual, las tinieblas están constantemente en un esfuerzo por realmente detener a la luz. El reino de las tinieblas en el universo y en la tierra, en personas físicas, están de manera constante haciéndole la guerra al reino de la luz, y de manera continua estrategias distintas por entidades espirituales distintas se levantan en contra de la iglesia de Yeshua HaMashiach. Entonces, la iglesia, que ha venido transcurriendo por distintas etapas en su transitar en esta tierra, tiene que en cada tiempo y en cada etapa escuchar la voz de Dios, la revelación del Dios de los cielos, para realmente combatir las embestidas de las tinieblas. A la luz de la palabra, los tiempos, conforme sigan corriendo, se van a poner cada vez más malos y más peligrosos. Porque lo que tiene que terminar sucediendo en el mundo es que se levante el hijo de iniquidad. Eso está bíblicamente, eso no se puede debatir, eso es así. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia en esta tierra? Hasta que venga Yeshua HaMashiach y la levante, como ciertamente la va a levantar. Amén. ¿Para qué está la iglesia en esta tierra? Aquí es donde tenemos que entender y cambiar nuestra mentalidad de que la iglesia está en la tierra jugando un rol pasivo de simplemente esperar a que Mashiach venga a buscarla. Eso no es así a la luz de la palabra.
La iglesia está en la tierra para jugar un rol activo. ¿Un rol activo en qué sentido? De realmente hacerle frente al reino de las tinieblas y combatir por la salvación de los hijos de luz. Combatir por las almas. Ir y realmente pescar en las naciones a las almas llamadas, escogidas por el Dios de los cielos, para conocer la verdad de Dios. Amén. Ahora, para la iglesia realmente cumplir su rol en la tierra, yo quiero que usted entienda esto. Para la iglesia cumplir su papel en la tierra no es con estrategias humanas. Amén. Y ahí es donde muchos bien intencionados han errado. Porque han entendido que la estrategia para que la iglesia conquistar realmente y buscar las almas y realmente impactar la sociedad como está llamada a impactarla, es con mucha estrategia humana creada, con reuniones de hombres que dan ideas buenísimas desde el punto de vista del raciocinio natural. Pero porque no entienden que la batalla de la iglesia no es contra carne ni contra sangre, sino contra entidades espirituales, es que no han entendido que la única manera de hacerle guerra a las tinieblas es con estrategias reveladas por el Dios de los cielos. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a la luz de las Escrituras, las estrategias reveladas de Dios para la iglesia vienen por el ministerio apostólico y por el ministerio profético. Vamos a una segunda pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir desarrollando este importantísimo tema. Quédense con nosotros. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa, La Verdad de Elohim. Nuestro privilegio es llevar la palabra del Dios de los cielos y una bendición que todos ustedes nos estén dando seguimiento, porque realmente lo que este programa da no es iniciativa de hombres, sino palabra inspirada en el corazón del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Estamos tratando el tema del apostolado y la profecía en el Nuevo Pacto, pero antes de continuar queremos recordarles, como siempre lo hacemos, que La Verdad de Elohim está en las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. Pueden buscar nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Entra a YouTube y busca La Verdad de Elohim y usted va a encontrar todos esos programas. Muy especialmente les invitamos a que estén entrando a nuestra página web, laverdadelohim.com. En laverdadelohim.com usted va a encontrar información con respecto a quiénes somos, qué es lo que creemos, la fe que profesamos, el mesianismo, qué es el mesianismo. También ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos transmitido hasta la fecha, están ahí disponibles, y también métodos, ¿verdad?, para contactarse directamente con nosotros. Lo invitamos a que se dé una pasadita por laverdadelohim.com y su vida va a ser grandemente bendecida. Amén. Asimismo, La Verdad de Elohim, el Señor ha estado abriéndonos puertas de manera extraordinaria por su gracia, y estamos siendo transmitidos ahora a través de 2 canales de televisión. Los sábados a las 5 de la tarde, La Verdad de Elohim está siendo transmitida por Megavisión, canal 43.
mientras que los domingos a las 6 de la tarde estamos siendo transmitidos por Teleunión Canal 16. Asimismo, los domingos a las 7 de la mañana estamos saliendo por la emisora Super 103 FM. Esos son los medios que el Eterno ha abierto, puertas de bendición, para que este programa siga bendiciendo a la nación y a las naciones. Amén. Porque todo aquel que tiene hambre y sed de la verdad, la recibirá. Amén. Amén. Continuamos con este tema del apostolado y la profecía en el nuevo pacto. Y decíamos antes del corte, le decíamos sobre todo a los creyentes que nos están viendo, que es asunto de entender en definitivas cómo opera el mundo espiritual y la función que tiene la iglesia en la tierra. Y yo le pregunto a nuestros amados hermanos y sobre todo a nuestros amados pastores que nos dan seguimiento, ¿dejó Dios de hablar cuando realmente se terminó de escribir la palabra? ¿Dejó Elohim de ser un Dios que se revela a su pueblo? ¿Dejó Elohim solo a su pueblo? Amén. ¿O no dice la palabra que el Ruach HaKodesh fue enviado a la tierra para guiarnos a toda senda de verdad y de justicia? Así es. Pero hay que entender lo que significa la palabra guiar. Porque cuando Yeshua habló de la comisión del Ruach HaKodesh, él no dijo que el Espíritu Santo vendría a la tierra para guiarnos en una ocasión y dejarnos, sino para guiarnos de manera constante. Por eso dijo, no los voy a dejar huérfanos. Amén. Les voy a enviar a uno que se va a quedar con ustedes hasta que yo venga y los recoja nuevamente. Él va a estar ahí. Lo que implica que la guianza del Ruach HaKodesh con respecto a la iglesia es constante, es continua. Y esa guianza implica revelación constante para la iglesia, mi amado. Y es importantísimo entender esto, porque el enemigo no quiere que lo comprendamos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero lea con entendimiento, no dice que salió de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Así es. En presente continuo y constante. Aleluya. Porque así como el cuerpo físico necesita alimentarse de manera constante, así el Espíritu Santo necesita palabra de Dios de manera continua. Necesita que el Espíritu de Dios se revele de manera continua. Aleluya. Ahora, así como usted de manera personal necesita que el Ruach HaKodesh le hable, así la iglesia como cuerpo que somos necesita que el Espíritu de Dios se le revele. Y para la iglesia como cuerpo colectivo, el Espíritu Santo en su soberanía levantó dos ministerios de revelación, el apostolado y la profecía. Como estuvimos leyendo en la palabra, en los episodios anteriores, que la iglesia está cimentada sobre los apóstoles y los profetas, sobre ese cimiento. ¿Por qué está cimentada? ¿Por qué está fundamentada sobre apóstoles y sobre profetas? Porque el cimiento de la iglesia es la palabra. Amén. Porque el fundamento de la iglesia es la palabra. Así es. Y apóstoles y profetas son los que traen la revelación de la palabra a la iglesia. Amén, amén. Y decíamos en el programa anterior y lo reiteramos, la iglesia no está llamada en la tierra a ser una entidad, un cuerpo que siempre esté en la misma situación espiritual. La iglesia está llamada a ir creciendo, a ir conquistando. La iglesia está llamada a cada vez alcanzar nuevos niveles. Pero realmente para alcanzar esos nuevos niveles, y ojalá me entiendan esto, mire, no es que en este programa, no es que los expositores en este programa, los siervos del Altísimo, tengamos nada contra la educación desde el punto de vista humano. No es así. Lo que hacemos hincapié es en el hecho de que la iglesia no está cimentada en conocimiento ni en ciencia humana. Así es. La iglesia está cimentada en la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra, lo he dicho una y otra vez y lo reitero con autoridad de parte de Dios de los cielos. La revelación de la palabra no viene por ningún doctorado humano, ni por ninguna preparación natural. La revelación viene por un llamado soberano del Dios de los cielos. Amén, amén. Que cuando Dios dijo que levantó un hombre o una mujer para hacer boca suya en la tierra, a través de ese hombre, a través de esa mujer, viene palabra del Dios de los cielos. Amén. Y cada vez que Dios levanta un ministerio así, usted ve que por ese ministerio de ese hombre, de esa mujer, llamado como apóstol, llamado como profeta, la iglesia en general es impactada y avanza. Porque ese hombre, esa mujer carga algo de parte de Dios que lleva a la iglesia a otra dimensión. Amén. ¿Y cómo así que lleva a la iglesia a otra dimensión? Entonces el pastor, el evangelista y el maestro no hacen que la iglesia avance. Sí, pero de otra manera. Tienen roles para mantener a la iglesia
Tienen roles para mantener nutriendo de manera constante a la iglesia. Ahora, apóstol y profeta trabajan trayendo cosas nuevas a la iglesia. Amén. Agregando. Mire, hay diferencia. Lo que pasa es que cuando no hay revelación, leemos la palabra y creemos que todo es lo mismo. Edificar y mantener son cosas muy distintas. Edificar es construir. Y la construcción implica agregar cosas distintas, agregar algo nuevo. Eso es como cuando usted está creando, por ejemplo, una casa y pone un bloque y sobre esa hilera de bloques pone otro bloque por encima y sobre esa pone otro bloque por encima. Ese es el rol apostólico y profético en la iglesia. Agregan de parte de Dios, traen cosas nuevas de parte de Dios. Ahora, los otros ministerios, comisionados por Dios también, trabajan entonces manteniendo, dando mantenimiento, trabajando con lo que ya Dios ha levantado, trabajando con la palabra que ya Dios ha revelado. Por apóstol y profeta traen crecimiento y avance porque agregan cosas nuevas. ¿Qué implica eso? El que entiende el lenguaje espiritual me está entendiendo. Eso implica que sin apostolado y sin profecía, la iglesia se mantiene en un mismo nivel espiritual. Amén, amén. Pero no crece, no avanza, no agrega. ¿Y por qué? ¿Porque el pastor, el evangelista o el maestro sean inferiores? No. Sino porque Dios, que es Dios y hace lo que le place, estableció que es comisión apostólica y es comisión profética traer la revelación a la iglesia. Amén. Y yo siempre digo, mire, tantos que hay que se enganchan ahora como apóstoles, como profetas, un verdadero apóstol de Dios, oiga, usted lo identifica. ¿Por qué lo identifica? Porque las señales lo siguen. Amén. La principal señal del apóstol es la revelación profunda de la palabra. Usted lo oye hablar y usted sabe que ese hombre no podía con su inteligencia humana concebir eso. Aleluya. Que no había manera que humanamente él armara ese rompecabezas. Y usted sabe, ese hombre tiene un ministerio de revelación del Dios de los cielos. Amén. Eso es un sello apostólico, un sello profético. Y entonces esa palabra respaldada por un poder y una autoridad. Una autoridad en rango superior desde el punto de vista espiritual que respalda ese ministerio. Pero no es lo mismo. Porque la interpretación de la palabra desde la perspectiva apostólica y de la perspectiva profética lo que hace es que toma ese verso bíblico, ese pasaje bíblico, que el común de los creyentes lo leen y entienden quizá algo fundamental, algo sencillo. La visión apostólica y profética de la palabra lleva eso a una dimensión profunda, que entonces esa palabra que usted ha leído, sabe Dios cuántas veces, de repente tiene una connotación totalmente distinta. Y no es porque la palabra cambió, sino porque hay una visión espiritual de la revelación de la palabra que viene en esa línea apostólica y profética. Y yo reitero, el que conoce estas cosas me está entendiendo, me está comprendiendo. Entonces, la iglesia le hace falta eso, porque hombres, y yo no digo que no amen a Dios, sino que simplemente están ciegos, como dice mi pastor. Cuando se levanta un hombre y una mujer con revelación, porque tiene una línea apostólica, porque tiene una línea profética que trae palabras nuevas de parte de Dios, entonces lo mandan a callar. Sí. Lo mandan a callar. ¿Y por qué lo mandan a callar? Porque están ciegos. Y el que está ciego, lo más grande es que está ciego, pero como está ciego, entonces no sabe identificar al que está viendo. No estoy recibiendo yo la revelación de la palabra, pero entonces mi orgullo humano no quiero reconocer a aquel que Dios, porque Dios es Dios, mi amado. Vamos a dejar los celos ministeriales, el Señor reprenda al diablo. Amén. Lo que Dios levantó es para bendecir a la iglesia. Amén, amén. ¿Cuántas iglesias con ese problema? Líderes que entre sus ovejas Dios levanta un ministerio quizá mayor que el de él mismo. Glorifique a Dios. Amén. Porque la iglesia necesita que Dios levante esos hombres y esas mujeres que van a traer el pan fresco a la iglesia, para que la iglesia crezca y avance. El tiempo se nos está agotando, pero para terminar mi participación digo, pastores, miren, Dios permitió en su soberanía y por su propósito que el enemigo mantuviera silenciado el ministerio apostólico y profético durante mucho tiempo. Pero en este último tiempo, óigalo de parte de Dios, en este último tiempo, Dios se va a levantar una flotilla de apóstoles y profetas levantados por Él, Amén. Que van a pelear por la verdad. Amén. Y que sin miedo van a dar a conocer la verdad de la palabra. Y por esos hombres y esas mujeres que Dios va a levantar soberanamente, en este último tiempo a la iglesia le viene una reforma
que nadie se imagina lo que va a suceder. Sí. Óigalo de parte de Dios. Sí. Nadie se imagina lo que va a suceder. Aleluya. Porque esos misterios que están en la palabra y de los que hablaba el pastor, reservados para el último tiempo, el diablo silenció a los apóstoles y silenció a los profetas creyendo que iba a impedir que esos misterios fueran revelados. Sí. Pero Dios es Dios. Amén. Y en este último tiempo va a levantar lo que tiene que levantar. Y lo que tiene que conocerse se va a dar a conocer. Aleluya. Mi amado y mi amada, si usted es de Dios, recibe esa palabra y créala, porque así va a ser. Aleluya. Amén, pastor. Amén, amén. Bendita la gloria del Altísimo. Y el que tenga oído para oír, que oiga. Porque definitivamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ha estado hablando de manera muy clara. Y vamos a terminar, porque no nos queda tiempo, ¿verdad? Con esta lectura. Es una lectura que hemos leído, pero que definitivamente es una lectura que no hay que tratar de interpretarla, porque ella misma se interpreta. Y está, el libro que más habla de los profetas, la revelación, es el libro de Efesios, la carta del apóstol Saúl a los Efesios. En este caso está en el capítulo 2, el verso 20. Y vamos a leer con entendimiento, con entendimiento. Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificados, el término edificados que usó mi hijo Isaac, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bendito el Eterno. Siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo, Jesús mismo. Y te dice el verso 21, en quien el edificio, porque es un edificio, es una casa, es el cuerpo, que es lo que tú tienes que entender, mi amado pastor, y realmente darle cabida a lo que ha estado deteniendo el avance de la iglesia. En quien todo el edificio, toda la casa, el cuerpo de Yeshua HaMashiach, bien coordinado, porque están realmente en función todos los ministerios, va creciendo para ser un templo santo en Adonai. Va creciendo por medio del fundamento, el fundamento que son los apóstoles y profetas. El edificio va creciendo para llegar a ser un templo santo en Adonai, en quien vosotros también, dice el verso 22, sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach, para morada de Dios en el Espíritu, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. Él es la principal piedra del ángulo, pero evidencia la palabra que realmente la iglesia está sostenida y fundamentada en los apóstoles y profetas, porque él era el principal de los profetas y era el principal de los apóstoles, apóstol de apóstoles. Yo creo, lamentablemente el tiempo ya se nos acaba, pero yo creo que esto es una palabra que no hay que tratar de interpretarla, y por eso yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que el enemigo haya engañado por tantos años a la iglesia, a algunas denominaciones, a algunos concilios? Esa es la razón, mi amado y mi amada, por la que el Eterno en este tiempo, óigalo, hace un tiempo que ya realmente el Eterno ha estado dejando de lado los famosos llamados concilios. Porque en los concilios hay figuras de hombres que realmente han trazado líneas, y esas líneas son como si realmente han sido establecidas por el Dios de los cielos. Pero esas líneas son líneas completamente ajenas a la guianza del Dios de los cielos. Y el Eterno ha estado levantando ministerios apostólicos y proféticos poderosos que no tienen absolutamente nada que ver con los llamados concilios. Porque los concilios se han robado la gloria de Dios por muchísimos años y eso ya se acabó. Lamentablemente no hay tiempo para más. Les damos la más sincera de las gracias por haber estado con nosotros hasta este tiempo. Este es su programa La Verdad de Elohim, que lamentablemente por hoy llega a su fin. Shalom, Adonai Lekulam. Amén, amén y amén. Bendiciones. Amén.
Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.